Eh, el tema que vamos a abarcar con mi equipo de trabajo de proyecto, que está constituido por Mayeli Parra, Diana Catalina Zapata y mi nombre Alexander Noguera, hace referencia al control y la evaluación en el proceso del entrenamiento deportivo, según el material presentado por la instructora Gina Calderón y fuentes de investigación que tomamos por medio de webgrafía. Le damos a continuación paso a mi compañera Diana Catalina Zapata. Bueno, como les acaba de decir mi compañero Alex, nosotros vamos a hablar acerca del control, la evaluación y el proceso de entrenamiento deportivo. Aquí en este trabajo queremos resaltar como objetivo y mostrar como los componentes teóricos de algunos de los conceptos relacionados con el control y la evaluación en el deporte. Para esto lo vamos a hacer por medio de varios autores, ya que estos dos puntos son sumamente importantes para lograr un rendimiento óptimo de nuestro deporte. Entonces vamos a empezar con el primer autor. ¿No cambias, Alex? ¿Lo puedes agrandar, por favor? Sí, ya estaba presente. Entonces, Sasioski en 1989 él lo plantea de la siguiente forma: que un entrenamiento está estructurado solamente en controlar de la forma, digamos, del deportista y solamente con la vista de un entrenador. Eso quiere decir que no se puede ver muchas evidencias. Por eso es importante tener un control que comienza con la mención y no solo termina con ella. También es necesario conocer cómo medir y saber seleccionar las indicaciones más informativas. También nos habla de que es necesario saber procesar, mantener los resultados y observaciones que se hacen todo el tiempo en los entrenamientos, los diferentes métodos para llevar un control. Cambiamos al siguiente, por favor. Arrett en 1989 él afirma que la planificación y la evaluación del entrenamiento y de las competencias contribuyen a una unidad de cientos de macros de la dirección del proceso de entrenamiento para la parte de entrenamiento del instructor. Pero no solamente se queda con eso, también nos dice que la evaluación, además de servir para el control de la realización del plan, tiene como función primordial determinar el grado de eficiencia de los métodos de entrenamiento aplicados. La condición previa para esto es que se anote en los protocolos de entrenamiento realizados, así como los rendimientos en los mismos del control y la planificativos a la hora de competir. Él nos está diciendo que todo debemos estarlo anotando previamente para poder llevar un control y de esa misma forma poderlo evaluar y medir. Cambiamos a la siguiente. Aquí Zamora en 1998 él lo define la evaluación como un proceso vinculado al logro de los objetivos. ¿A qué se refiere? En que se concluyen los controles como medios para obtener los resultados, como las muestras y las clasificaciones de la forma convencional para expresar los resultados y de tal manera hacer una clasificación por categorías. Cambiamos. Aquí ya hablamos acerca del Manual de Educación Física y el Deporte de la editorial Océano del 2004. Aquí nos hablan exactamente que reconocen al control lo que está en relación con el tipo de medidas. Aquí ya pasamos a hablar de los test como instrumentos para poderlas hacer tipo diferentes de medidas, mientras que las evaluaciones es la que determina en qué medidas se han cumplido los objetivos planteados. Un tema de decisiones que modificará el proceso a la hora de entrenamiento. Entonces aquí nos dice que por medio de las evaluaciones vamos a hacer los diferentes tests y con eso
con esos test, con esos resultados que nos den, con esas evaluaciones, vamos a poder hacer las clasificaciones pertinentes para poder hacer diferentes metodologías. Mientras que en el Diccionario Enciclopédico Oceánico del 2004, el control es la comprobación, inspección, intervención, registro y controlar, que eso a su vez se puede comprobar, revisar, intervenir y examinar, mientras que evaluar es como señalar el valor de una cosa, estimar, apreciar, calcular el valor de una cosa. Pasamos, por favor. Campos y Cervera en el 2000. Ellos lo clasifican el control de la evaluación del entrenamiento como dos elementos fundamentales del proceso de entrenar, en los cuales sin ellos no se podría proyectar hacia el futuro de manera del rendimiento de las capacidades de cualquier deportista. También nos dice que sin embargo hay que tener en cuenta que aunque forman parte de un mismo proceso, los términos de control y evaluación en el contexto de la planificación del entrenamiento hace referencia a aspectos diferentes. ¿A qué hace referencia eso? Que el control afecta a las medidas y a los test contribuyen un instrumento de medidas básico, mientras que la evaluación determina el estado de la calidad de la bondad que quiere, digamos que el cual se quiere llegar a los diferentes objetivos de acuerdo, se hace implica cumplir como un tema de decisiones. Entonces, de acuerdo a la evaluación y a los test, vamos a poder tomar decisiones para poder cumplir estos objetivos. Ahora seguimos con mi compañera Mayerly. Ok, con el autor, el doctor Alejandro López, en 1967, él tiene diferentes definiciones sobre acerca de esto, pero hay una en especial que dice que la evaluación, control y calificación son conceptos muy íntimamente relacionados, pero con un contenido propio y diferencia entre sí. La evaluación la considera como un proceso que parte de la definición misma de los objetivos y concluye con una determinación del nivel de eficiencia del proceso del docente. También de un estudio que realizaron, que se llama Física Mexicana en 1993, citado por Corteza en el 2000, él dice que los conceptos de la evaluación dentro de la educación física como apreciar, estimar y juzgar cuantitativamente y cualitativamente persona o cosa. También el autor Sastorowski en 1988 dice que el papel de la evaluación como mecanismo de comprobación del sistema de conocimientos, hábitos y habilidades de los jugadores dentro del entrenamiento deportivo. A López en 1987 dice que es un procedimiento con formas y medios que se emplean para tener muestras de los resultados del proceso de docente educativo y hacer juicios sobre la calidad o en el logro de los objetivos. También dice que el control y la evaluación revisten vital importancia para el deporte moderno, puesto que resulta la vía que posee las direcciones técnicas y los entrenadores para retroalimentarse. También lo controla con una comparación entre objetivo y el resultado de una determinada actividad. También mencionan los test pedagógicos y otros tipos de pruebas como formas impresionables y de control. Y dice que se deben utilizar medios como son los índices de carga cuantificables, exigencias relativas a la preparación técnico-táctica y psicológica o teórica. La siguiente, Alex. Y Claudia en el 2006 afirma que constituye el complemento de la planificación y ejecución del mismo en relación con los resultados obtenidos. Como anteriormente lo había dicho, siempre se tiene que mantener una relación entre objetivos y los resultados que se obtuvieron al final. También dice que es una evaluación pertinente conocer con certeza a nivel de entrenamiento, ya se habla de componentes orgánicamente interrelacionados, técnica, táctica, preparación, física y conocimiento. También la experiencia, la cuya función es de atletas de la forma deportiva. Y por último está el estado máximo del rendimiento que se encuentra el deportista en un periodo determinado de tiempo.
Para continuar, encontramos que la evolución deportiva, Navarro y Ruiz lo tipifica y es citado también por Claudio en 2006 en 4 momentos. Esta evolución deportiva entonces lo vamos a nombrar de la siguiente manera. Según Navarro y García, la evolución deportiva se mide en estos 4 puntos. La evolución de control de las cargas, que es el control diario, que se determina individualmente de las cargas de cada deportista. En segundo momento encontramos la evolución del modelo competitivo, donde es crear una estadística deportiva por medio de una praxeología. La praxeología básicamente es una planilla que cuantifica el comportamiento del deportista a nivel competitivo. En tercer momento encontramos la evolución del control de evaluación de la capacidad de rendimiento. En este tenemos en cuenta por medio de los test de laboratorio o de campo que se utilizan para evaluar las facultades, o sea, las capacidades físicas y las habilidades técnico-tácticas de cada deportista frente a la preparación técnica y la experiencia en el campo. Y es la disposición del rendimiento en los atletas, sus motivaciones personales, desde la parte psicológica. Y encontramos en un cuarto momento la evaluación final, que es el proceso de intervención, donde la evaluación integral que permita controlar y sacar conclusiones al proceso y finalmente direccionarlo al próximo proceso, o sea, al próximo nivel competitivo. Esto debe incluir controles pedagógicos por medio de test, controles médicos, autocontrol de los atletas e información científica. Dentro de la evaluación de control de la evaluación de la evolución de la capacidad de rendimiento, que es el tercer punto, donde se van a hacer las mediciones de la evolución deportiva, ¿cierto? Vamos a encontrar que vamos a evaluar las habilidades técnico-tácticas, donde ellas nos van a mostrar indicadores de mayor peso a la hora de valorar el desenvolvimiento de un deportista en la actividad competitiva. Estas pueden ser evaluadas por medio de estadísticas, las observaciones, los test y sobre todo estos dos últimos, que son las observaciones y los test, que son los más habitualmente más usados. Sin embargo, se puede ver una inexactitud en los datos relevados en cada evaluación y control frente a los resultados competitivos. Esto normalmente se puede ver en deportes de conjunto como baloncesto, voleibol, béisbol, donde se puede evidenciar de mayor magnitud en estos deportes. Una de las alternativas es buscar escenarios adecuados donde hayan similitudes al lugar de competición. Normalmente los campos de entrenamiento donde se desarrollan estos trabajos habituales no pertenecen, digamos, a niveles climáticos, a condiciones de pista, de suelo, condiciones pues obviamente que hacen relevancia al momento de competir. Harry Dead, Sarsowski y Godic en 1989 y Marichuk, EBL y otros en 1984 nos muestran otros métodos de control de test o pruebas que ocupan un papel importante a nivel científico. Deja de ser un experimento no controlado, pues es de uso sistemático, racionaliza los entrenamientos. O sea, por medio de los test se puede generar una ejecución y una planificación del entrenamiento. Y determina determina las partes fuertes y débiles y normaliza las cargas y obtención de datos individuales de cada deportista. Encontramos diferentes autores que determinan los test desde la evolución, que esto no es nuevo, esto realmente viene de tiempos atrás, donde se destaca Cerny y Kolar en 1990, que Cideón fue encargado de generar 2 niveles de combatientes en la guerra de Israel. En China, por su parte, podemos ver que miles de años de atrás los servidores públicos se seleccionaban por medio de exámenes.
y en Atenas se probaban las habilidades y capacidades de la juventud por medio de los exámenes físicos. Esto lo determina Gutiérrez en 1951. Por su parte, Cattell M., por medio de los nombres de test, determinamos pruebas rápidas y sencillas por medio de un libro donde se determina con el nombre de test de inteligencia y medición. Él fue como el primer autor que genera el nombre de test para de esa época al tiempo de hoy, con más de 50 pruebas que a la fecha de hoy son utilizadas con eficacia. La clasificación de test según diferentes autores. Harrell en 1980 da fe que las pruebas generales son importantes para los entrenamientos de principiantes y de nuevos talentos. Alonso J. en 1991 por su parte reconoce el tema de las pruebas específicas sobre campos con un amplio terreno de investigación con el fin de estudiar algunos parámetros durante el esfuerzo en el ámbito deportivo. Dolly W. en 1977 recomienda que el mejor camino para examinar las cualidades que nos interesan están ligadas al praxis deportivo, recordando que el praxis es como esta planilla deportiva, creando exámenes de laboratorio conocidos, clasificación también encontramos OGAR y Kian MT en 1991 y 1972, que resaltan los test de Cooper por su prolongación de juego. Esto lo nombra OGEA, y la carrera de 30 metros a la potencia anaeróbica máxima Sham, que son determinantes en el momento de aplicar en tareas, digamos, de deportes específicos. Harry Dead hace una diferenciación de pruebas generales específicas del deporte, donde las pruebas para la determinación de la función circulatoria, donde tenemos pruebas de cardiovasculares y de funcionamiento, pruebas bioquímicas. También encontramos pruebas para determinar los valores antropométricos, para poder establecer la dependencia que tienen los rendimientos deportivos con las características físicas generales, pruebas para determinar la capacidad motora y pruebas para determinar las propiedades físicas y volitivas. Asimismo, encontramos que las pruebas generales se aplican para comprobar de una manera muy general la capacidad de rendimiento orgánico, físico y motor. También encontramos que las pruebas específicas de deporte se determinan el estado del entrenamiento del atleta, que se ha especializado ya en un deporte o disciplina determinada. Estos dos puntos son bastante importantes porque pues, algunos test pues, nos van a determinar el rendimiento físico del deportista, como el volumen máximo de oxígeno, la capacidad que tiene obviamente de la parte psicológica, o el rendimiento deportivo a nivel aeróbico o anaeróbico, o potencia. Y mientras que las pruebas específicas hacen referencia al rendimiento del deporte a practicar. Y por último, la prueba para determinar las habilidades técnicas y tácticas. Acá terminamos nuestra presentación. Muchas gracias.